Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, agradeciendo a Dios por ese infinito amor que siempre nos cobija, por todas las cosas bellas y maravillosas que vivimos cada día, por los alimentos que nos hemos servido, por el aire que respiramos, por esta noche maravillosa que nos permite reunirnos para poder intercambiar nuestros conocimientos y llenarnos de más luz, fortalecer nuestro corazón en la fe, en la esperanza y en el amor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a continuar nuestro estudio del libro de la Génesis según el Espiritismo. El capítulo 5, Sistemas antiguos y modernos del mundo. Y en ese caminar de la humanidad, en querer conocer los secretos de la creación, empezando desde Moisés, que nos va a dejar algunos escritos, que nos va a dar ciertas pautas de luz. También tenemos que mirar a las civilizaciones más antiguas para empezar a comprender lo que es los sistemas antiguos del mundo. Y todo va a comenzar, nos va a decir Moisés en la Génesis, cuando va a empezar a escribir y nos pone en el principio. Y ese principio nos marca dos circunstancias fundamentales para este comprender de la Génesis según el Espiritismo. Que en ese principio nace el espacio o la distancia, va a nacer el tiempo, porque más antes de ese principio el tiempo no existía, las distancias no existían y todo era eterno. Por eso es que se dice que Dios es de la eternidad, por la eternidad y para la eternidad. Y es por eso que la primera idea que los hombres se formaron de la tierra, del movimiento de los astros y de la constitución del universo, debía estar basada en su origen únicamente en el testimonio de los sentidos. Y eso hacía que la humanidad entrara en una ignorancia de las leyes elementales, de la física, de las fuerzas de la naturaleza. Al no tener otro medio para la observación que solamente la visión limitada de nuestro ser, hacía de que sus apreciaciones en muchos de los aspectos estaban equivocados. Porque el hombre desde la antigüedad veía nacer el sol y veía ocultarse en el otro extremo, en una mañana y en una tarde. Y la mitología hindú decía de que el sol se quitaba ese ropaje de luz y pasaba por la tierra en la oscuridad. Y por eso volvían a verlo nacer en un nuevo día. Porque en aquel tiempo, aún antes del siglo XX o mediados del siglo XIX, se consideraba que la Tierra era plana.
Y es entonces que nosotros vamos a empezar a ver y a comprender que nuestros sentidos, al ser limitados, solamente vemos las cosas materiales en un ángulo de percepción que nos dice que son más o menos 280 en lo que es los colores y en lo que es los sonidos en 20 Hz. Y lo demás pasa a ese mundo sutil, a ese mundo que no vemos, pero que sí existe. Podemos percibirlo, podemos intuirlo, pero no podemos verlo con nuestros ojos carnales. Y ese mundo sutil, ese mundo que no se ve, es lo que Allan Kardec nos va a empezar a mostrar cuando nos dice que esos sistemas antiguos que la humanidad percibía y que ahora con la tecnología, el desarrollo de la ciencia, la astronomía, la química, la física, la geología, ha empezado a traer luz a esos momentos oscuros de los sistemas antiguos que nos limitaban en esas apreciaciones que teníamos. Y es entonces que la astronomía va a empezar a mirar el cielo, que antes se veía de una forma cóncava, y hacía que la creencia diga que el cielo era una bóveda, cuyos bordes inferiores reposaban sobre la tierra. Y esa unión entre lo que se veía, la unión del cielo y la tierra en ese universo, en ese mirar, y ellos consideraban de que esos eran los límites de la tierra. Y entonces podían decir de que vayamos en un viaje hasta el fin del mundo, que aún hoy todavía lo podemos escuchar. Y es entonces que nos va a empezar a narrar los buenos espíritus a través de Kardec, en que el firmamento que nosotros vemos ya no es aquel concepto de la antigüedad, sino que el firmamento lo tenemos que entender como aquello que es firme, resistente, que es una palabra que deriva del latín, firmamentum, y que se puede entender y comprender como el sostén, el soporte, el punto de apoyo de todo lo que es material. Y es entonces cuando la humanidad se va preguntando y decir cómo podemos mirar nosotros el universo desde considerando de que se ponía la Tierra como el centro del universo y que el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas giraban alrededor de la Tierra. Esa era la creencia. Y a través de ese mirar, de ese movimiento, en ese principio que nos va a decir Moisés, cuando todo va a empezar a girar y va a empezar a tomar aquellos tres elementos fundamentales de la vida, la energía, la vibración y la frecuencia. Y en ese mirar de esas leyes que todavía no se conocían, empezó la humanidad a comprender de que había cosas que aún no se entendía, no se comprendía, peor aún no se veía.
Y en ese mirar entonces ya empezaron a descubrir de que la tierra no era una superficie plana, como una rueda de un carruaje, que así lo imaginaba, sino que tenía la forma esférica, porque ciertas mediciones que hacían daba a entender de que la tierra tenía un movimiento y que ese movimiento hacía de que las mediciones variaran según la ubicación en el tiempo y el espacio que tomaba. ¿Y por qué fue tan complicado para los científicos y la humanidad el comprender lo que hoy nosotros decimos? No, pero la tierra era esférica. Aún el salmista David lo escribe en los salmos que está en el Antiguo Testamento y dice que Dios colocó a la tierra como una esfera suspendida en el espacio infinito. Tenemos que recordar nosotros que en la época del oscurantismo, en esos 1200 años de oscuridad que envolvió a la humanidad, hacía de que solamente personas elegidas como la nobleza o los clérigos eran los únicos que podían estudiar. Y los demás entraron en una ignorancia. Y por eso es que se perdió esos conceptos, que ya lo tenían desde la antigüedad, se fue perdiendo por ese dominio que se ejerció por la clase del clérigo y la nobleza en esta época. Y es entonces que los científicos lentamente van a empezar a mirar y a comprender, por ejemplo, a las estrellas. Y van a empezar a fijarse de que las estrellas no son luces colocadas en una bóveda fija, que aún las estrellas se mueven, tienen su movimiento, tienen su frecuencia, tienen su vibración, tienen su energía. Y que esas luces que al principio pensaron que eran como lámparas colgadas para que la humanidad viera la magnitud o la magnificencia de Dios y se maravillara por aquello que veía, empezaron a notar de que las estrellas no solamente estaban fijas, sino que al tener ese movimiento empezaron a llamarlos estrellas errantes o planetas errantes. Y eso hacía de que en esos movimientos que hoy la astronomía lo estudia y nos trae como conocimiento para toda la humanidad, ya va a empezar a comprender de que aquella bóveda estrellada, al cual, según la concepción teológica, decían que lo de arriba es el cielo y lo de abajo era el infierno, tomándose como infierno no el concepto que lo tenemos hoy, como una zona de castigo y de tortura, sino que lo llamaron infierno en esa época como los lugares inferiores, porque ellos consideraban los lugares altos, los lugares superiores, el cielo, y lo catalogaron de diferentes capas. Algunos llegaron a decir de que había 11 cielos, otros dijeron no, son 7 cielos. Aún el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto? Yo fui arrebatado al 7º cielo. Entonces, la palabra infierno, cuando nace, se nace para referirse a los lugares inferiores a la bóveda celeste. Y muchos consideraban en la época que el infierno era
la parte central de la Tierra, tomando en cuenta que ellos consideraban que la Tierra era plana, ¿sí? Y a través del estudio de la geología que empieza a analizar la forma y las texturas de la Tierra, nos da el conocimiento de que aquello que nosotros hemos considerado infierno en el centro de la Tierra en sí no existe. Como Allan Kardec también a través de la espiritualidad superior nos va a decir de que el infierno es una cuestión mental y nos los va a escribir en el libro Justicia Divina, el cielo y el infierno, para aquellos que lo quieran estudiar y que también nosotros lo vamos a estudiar después de terminar el libro de la Génesis. Entonces, el movimiento de las estrellas que nosotros vemos en el cielo. Algunos científicos nos dicen, no, esa es la luz, que a veces ya la estrella ha muerto y solamente queda la luz. Pero Dios hizo algo que no fuera para enseñarnos, que no tuviera una finalidad para la edificación del hombre, en aquello que Jesús mismo nos enseñaba y decía, debemos edificarnos en la piedra angular de la verdad. Y cuando nosotros miramos ese macrocosmos, donde las estrellas se mueven, tienen vida, tienen energía, tienen vibración, nos recuerda que debemos mirar también a nuestro microcosmos, a nuestro mundo interior, y ver cómo está tu estrella, cómo está esa chispa divina, que lo puedes llamar el alma, el espíritu. Chispa divina, esencia misma del Creador. Como alguien decía por ahí, el océano es Dios, pero una gota del océano representa también al mismo océano. No es el océano en sí, pero es la esencia del océano. Es igual nuestro espíritu, es esencia misma de Dios, Creador. Y cuando los buenos espíritus nos hablan y nos dicen que la humanidad miraba el espacio y veía cómo las estrellas se movían, tenían esa facultad de emanar esa energía, esa luz, esa chispa que deslumbra, que maravilla. Es lo mismo que debes sentir tú al mirar tu mundo interior. Ver cómo se mueve tu espíritu. Ver cómo vive, cómo vibra, cómo siente. Por eso cuando nosotros leemos una obra espírita, no solamente nos traslada al macrocosmos, a la zona de la materia, sino que también nos traslada a ese mundo sutil que no vemos, pero sí lo sentimos y lo percibimos. Y que la ciencia nos ha ido demostrando de que ese mundo sí existe, de que esas energías que no vemos son reales, como las energías o las ondas de la radio, ¿no es cierto? Los rayos X, los rayos gamma, que no lo vemos, pero sí están ahí. Y que nos muestra que hay un mundo, un universo, que nosotros con nuestra visión limitada, orgánica, no lo podemos ver. Pero si cerramos nuestros ojos y dejamos que nuestro espíritu se expanda en esa energía sutil que tiene, sí podemos percibir, sentir, y aquellos que tienen la clarividencia pueden ver lo que es ese mundo, esas energías que Dios en su infinito amor ha colocado para cada uno de nosotros, para que podamos edificarnos y ya no ver un cielo distante a nosotros, sino ver ese cielo limpio, ese cielo que lleva astros,
que lleva estrellas, que lleva cometas, que lleva vida en ese movimiento diurno y nocturno que las estrellas realizan. Y es esa misma labor que realiza tu ser espiritual. La historia nos va a narrar que en el año 600 antes de Cristo, Tales de Mileto va a descubrir que la Tierra es esférica y también va a darse cuenta de que no solamente es esférica, sino que tiene la oblicuidad que hace de que la Tierra tenga un movimiento no circular, sino que tiene un movimiento elíptico. Y a partir de este científico Tales de Mileto, es que va a empezar a nacer lo que va a ser la geometría analítica, en la que va a aparecer las parábolas, las hipérbolas, y toda esa matemática que va a empezar a explicar el movimiento que tiene nuestro planeta. Y va a empezar también a explicar por qué y cómo suceden los eclipses. Entonces también en esta historia que nos van a narrar los buenos espíritus, y Allan Kardec nos los va a codificar en este libro de la Génesis según el espiritismo, también va a mencionar a Pitágoras. Y nos va a decir de que Pitágoras descubre el movimiento diurno de la Tierra, que tiene un movimiento sobre su propio eje y que su órbita anual alrededor del Sol, y cómo se relacionan los planetas y los cometas al sistema solar. Y aún nos vuelve a narrar y nos dice de que 170 años antes de Jesucristo, Hiparco de Alejandría, en Egipto, va a inventar el astrolabio, que va a empezar a calcular y a predecir los eclipses. Va a observar las manchas solares, determina el año trópico y la duración de las revoluciones de la Luna alrededor de la Tierra. Y cerca del año 140 de la era cristiana, nos va a decir de que va a surgir un otro científico, Ptolomeo, y que es uno de los hombres más ilustres de la escuela de Alejandría, que va a combinar las ideas de las creencias con los descubrimientos astronómicos, y que va a componer o va a crear un sistema en la cual se puede llamar un sistema mixto, que hasta hoy lleva su nombre. Y en este estudio que va a ser Ptolomeo de la Tierra como esfera en el centro del universo, va a empezar a mirar dos cosas: los elementales, la energía elemental y la energía etérea, y de cómo esta energía etérea se condensa para dar origen a la materia. Y no solamente va a empezar a explicar las diferentes dimensiones de los cielos, que él lo consideraba que eran 11 etapas o 11 cielos que existían, sino que también va a empezar a mirar el movimiento concéntrico que tiene la Luna alrededor de la Tierra y los movimientos que van a realizar los otros planetas como Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Y también se va a fijar en esas estrellas fijas para empezar a dar los primeros planos que se van a desarrollar para la navegación
en la Tierra. Y es a partir de este concepto que va a dar Ptolomeo, que va a llegar esa creencia aún hasta nosotros, en la que vamos a considerar de que hay varios estratos de cielos y que ha sido muy, muy difícil para cada uno de nosotros el cambiar ese concepto, esa mentalidad que se nos ha ido transmitiendo a través de las diferentes encarnaciones que hemos tenido y que nos hemos traído ese concepto también de que hay más de un cielo y que hoy con el desarrollo y el estudio de la astronomía sabemos de que no hay, el cielo es un vacío inmenso que no tiene fin, es infinito. Y que en ese plano de ese universo infinito hay millones y millones de sistemas planetarios. Algunos calculan que son 180 millones de sistemas solares que hay en el universo. Y a partir de esa revolución de conocimientos es que nosotros vamos a llegar a esa comprensión de que no hay arriba y no hay abajo, porque en ese movimiento que realiza nuestro planeta sobre su propio eje y en esa traslación que hace alrededor del Sol, lo que hoy está arriba, para horas después va a estar abajo. Pero si nosotros miramos, siempre tenemos al cielo sobre nuestra cabeza. Aquello que consideramos cielo es infinito. Y nos va a empezar a mostrar esas leyes eternas, como la gravedad, que rige a todo el universo. Esa energía oscura que nos narra la física cuántica, que es la que une a los planetas, al universo, y lo mantiene en su lugar. Y que nosotros sabemos que esa energía viene emanada de los seres puros, de esos seres ya evolucionados, que mantienen el orden de la creación. Por eso es que Juan en el Apocalipsis nos va a decir, yo vi a un ángel de pie en el sol, dándonos a entender, y Allan Kardec nos va a decir, de que los seres puros, esos seres viven en lo que es nuestro sol también. Y que el sol no es lo que nosotros lo vemos con nuestros ojitos carnales, una bola de fuego, sino que ahí habitan estos seres puros que mantienen la armonía de nuestro sistema planetario. Y en esos comienzos del siglo XVI, nos va a decir Allan Kardec, cuando Copérnico, célebre astrónomo nacido en Thom, Prusia, va a empezar primero a derrumbar la teoría de Ptolomeo. Y nos va a empezar a mostrar Copérnico de que la Tierra no es el centro, sino que el centro es el Sol. Y que los planetas, incluyendo la Tierra, describen órbitas alrededor de este astro. Y que la Luna es un satélite de la Tierra. Y un siglo más tarde, en el año 1609, nos va a decir Allan Kardec que Galileo, a través del telescopio, va a descubrir los 4 satélites que giran alrededor de Júpiter y que va a calcular las revoluciones de los planetas
y que ahí mismo él va a comprender de que hay planetas que no tienen luz propia, como hay estrellas, pero que sin embargo son iluminadas por el sol. Y que estas esferas semejantes a la Tierra también tienen sus fases de duración en la rotación sobre su propio eje. Y que estas pruebas materiales que va a dar el sistema de Copérnico va a ser la ciencia que va a llegar a los siglos XIX y XX y va a dar el impulso a lo que va a ser la ciencia que va a llegar hacia nosotros, a nuestra generación. Y es esta ciencia que nos empieza a mostrar a través de este viaje que están realizando los satélites como el James Webb, que van mostrándonos cómo están los sistemas más allá de nuestro sistema solar. Y que aquello que en el libro de Job nos dicen que hay constelaciones que nosotros veíamos como unas estrellas desde aquí. Cuando este satélite llegó a esta constelación que Allan Kardec nos va a decir es la constelación de Capella, este satélite nos va a mostrar que no es una estrella solamente, sino que es un sistema que tiene un sol 5 veces más grande que el nuestro y que sus planetas giran y que posiblemente en ese paso de este satélite por esta constelación llega a sacar fotos de un planeta que tiene vida, confirmándonos aquello que los espíritus dijeron, que en Capella había vida en una época y de ahí aquellos espíritus que no estaban evolucionados fueron traídos a la Tierra. Y que un día, cuando nosotros comprendamos por qué y para qué estamos en este planeta, cuando comprendamos nuestra esencia, que ya la ciencia nos ha demostrado que nosotros no somos polvo de la tierra como lo escribió Moisés, sino somos polvo de estrellas. Y como polvo de estrellas pertenecemos al universo. No pertenecemos a este mundo. Y en ese despertar de conciencia que nos trae este libro maravilloso que es la Génesis, que no solo nos habla de cómo surgieron los planetas, cómo se materializó, cómo los espíritus superiores, incluyendo al Divino Maestro Jesús, moldearon la vida en este sistema solar, sino también nos habla de que aquella misma creación que se hizo en el macrocosmos se realiza todos los días en nuestro microcosmos. Y que la felicidad para nosotros no tiene que ser un anhelo, sino una realidad. Porque si nosotros miramos nuestro mundo interior, como nos ha narrado Allan Kardec en este capítulo, mostrándonos planetas, estrellas, cometas que giran y que mueven esa energía en el universo, que traen vida a esos sistemas que están en decadencia. Nos dice que es lo mismo pasa en nuestro mundo interior. Si nosotros reconocemos que cada energía, que cada mañana, para nosotros es un despertar a la vida, podemos reconstruir no solamente un mundo dichoso para nosotros, sino empezar a vivir la vida. Y esa vida que la espiritualidad superior nos dice que no tiene fin,
que es eterna y que disfrutarlo depende de cada uno de nosotros. Que la felicidad está en nuestra actitud, en cómo afrontamos la vida. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo las tomamos? Y es eso lo que nosotros tenemos que mirar. Y cuando nosotros nos ponemos a leer estas obras espíritas que nos ha codificado Allan Kardec y las obras complementarias como nos escribe León Denis en ese libro Dios y el Universo, que también nos narra cómo Dios coloca las constelaciones en el universo y que la humanidad, para comprender esa maravilla que veía a sus ojos, empezó a darle nombres como Leo, Tauro, Géminis, Virgo, Libra, Capricornio, Cáncer, la Osa Mayor, la Osa Menor, que aún hasta hoy ha llegado a nosotros esa denominación. Pero no nos ha llegado para que nosotros digamos, bueno, son signos del zodiaco, ya, ¿quién lo entiende, quién lo comprende? Sino para que traslademos aquello que vemos afuera, sabiendo que hay eso mismo dentro de nosotros, de que hay una energía que vibra y que esa vibración interna hace que tus pensamientos fluyan. Y esos pensamientos, al unirse con la emoción y generar esas palabras, va a construir. Y aquello que Juan el Evangelista nos escribe en el Evangelio de Juan, el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Recordándonos que el Verbo es esa palabra, esa energía, esa intención de creación que Dios en su infinito amor ha colocado en cada uno de nosotros. Y que los grandes científicos, desde Copérnico, Galileo y todos esos hombres que han estudiado el macrocosmos, también nos enseñan a estudiar nuestro microcosmos. Y que a partir de ahora en adelante, en ese camino ya abierto que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, debemos aprender a ilustrarnos como sabios que somos, seguidores de la verdad, amantes de la creación maravillosa que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Y que los fundamentos de la Génesis, desde aquel libro que escribió Moisés hasta esta revelación que nos trae Allan Kardec, nos habla de que nosotros somos esa creación maravillosa en micro que Dios ha realizado para que nuestro ser espiritual progrese, para que nuestro ser espiritual se maraville ante esa creación maravillosa que siente, que percibe, que analiza y que ya no ve a su hermano o a su hermana como algo externo, sino que ve a esa maravilla. Como decía Teresa de Calcuta, yo cuando hago una caridad a una persona, no veo a la persona, yo veo a Jesús. Y tú veas también en esos seres que te acompañan, como hijos, esposa, vecino, amigos y toda esa gama, veas al Cristo que habita en cada uno de nosotros.
piedras fundamentales de la creación somos cada uno. Y la decisión que tú tomes para ser feliz y disfrutarlo depende de ti. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o consulta, adelante. Adelante, Ligia. Buenas noches, Juan. Una curiosidad que siempre he tenido cuando estudiaba a los filósofos y científicos y astrónomos y astrólogos, por ejemplo, Tales de Mileto, Galileo Galilei, siempre me he cuestionado, incluso Da Vinci, eh, eran seres superiores porque para su época pensar y analizar y medir y hacer esos descubrimientos, esas afirmaciones, ¿eran espíritus superiores? ¿Tenían alguna vida anterior, alguna cosa así? Esa es mi pregunta. Cuando una persona viene ya con conocimientos y estudios avanzados, recuerda que nosotros como espíritus podemos encarnar en mundos superiores y luego volver como misión a un mundo inferior para ocasionar un desarrollo en ese planeta o en ese mundo, en esa humanidad. Muchos de estos científicos, muchos, entre ellos podemos decir también a Stephen Hawking, ¿no es cierto?, el último científico de entre el siglo XX y XXI que hemos tenido, son seres que han venido con esa misión, pero muchos de ellos en ese trajinar de ver ese universo, entraron mucho en cuestionamiento también por lo que es la materia. Y no llegaron a decirlo abiertamente de que había un creador que hizo toda esa maravilla que se ve. Ahora con los satélites y todo eso podemos ver inclusive más allá de lo que nuestros ojitos ven desde la Tierra. Fabricio en una charla nos decía, cuando uno es un ser superior y está en la Tierra encarnado, haciendo una misión, recordate que misión no es grande ni hay pequeño, es misión. Puede afectar a una o a muchas personas, pero es una misión. Entonces tú al ser un ser superior, obviamente vas a ser asistido por seres superiores. Y estos científicos, personas como Teresa de Calcuta, que no hizo descubrimientos, pero sí hizo ayuda social, como Chico Javier, Tibaldo Franco, que todavía está con nosotros, y muchos otros anónimos que no han salido a la luz pública, que hacen un trabajo en silencio, aún todavía en el anonimato, pero que transforman vidas, que cambian, sí son espíritus superiores. Sí, y al ser espíritus superiores son asistidos por espíritus superiores también, que los inspiran a realizar esas misiones. Y nosotros estamos también en ese proceso. Si bien quizás por humildad, por lo que tú quieras, no nos consideramos superiores, pero por el trabajo que haces, por ese desinterés que muestras al ayudar, por esos pensamientos y esas obras que haces para transformar, sea moralmente o de conocimiento, a las personas, sea una o a muchas, ya eres un espíritu superior. Podemos decir en un proceso de iniciación, pero en ese camino a llegar a la sublimación.
Gracias. ¿Hay alguna otra consulta más, quizás? Bien, entonces vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy, recordando siempre que nosotros tenemos vida eterna, que la muerte en sí solamente es una muerte material y que nuestro espíritu mantiene su individualidad, su conocimiento, su esencia. Hay alguien por ahí decía, ¿por qué yo tengo que tenerle miedo a la muerte? Si sé que cuando yo desencarne aquí voy a ir allá y voy a tener 1000 cuerpos para elegir y volver en mejores condiciones la siguiente. Leer la doctrina espírita es traer luz a tu mundo, traer esperanza, traer ese conocimiento para decir, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué debo aprender de esto? Y vivir la vida con esperanza, con ilusión, para que esas energías que el universo ha colocado, esas energías rosadas, que hacen que el universo esté en armonía, en equilibrio y en paz, también sean las energías que muevan nuestro mundo interior. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque eres tú quien nos da el alimento, ese alimento que nos da conocimiento. Eres tú quien nos permite construir un hábito bueno y positivo en nuestra vida. Eres tú quien nos da ese abrazo de paz. Eres tú quien nos acompaña siempre y que cada mañana cuando despertamos nos llenas de vida, de ilusión, para continuar sin desmayar este proceso evolutivo que cada uno de nosotros sigue. Te pedimos que bendigas nuestra vida, bendigas nuestras familias, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Bendigas a nuestra familia, a nuestros vecinos. Bendice, Señor, a cada uno de la humanidad que levanta los ojos a ti con esperanza, con fe. Y que en ese abrazo que tú nos das, nosotros podemos llenarnos de ese amor tuyo y que nuestro corazón vibre todos los días en amor, para que sea el amor que construya, el amor que edifica, el amor que nos lleve a ese camino de luz que tú nos has trazado. Gracias, que así sea.